Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto saludarle a quienes están en sala y a quienes van a ver esta grabación en YouTube. Bueno, hoy vamos a tratar un tema muy interesante que es la mentalidad de inversionista, la mentalidad del inversor, que es básicamente aquella persona que se programa para desarrollar una manera de negocio, una forma de negocio y que no para de capacitarse. El inversor que se detiene, que no se capacita, que no se forma, que no va moldeando su mentalidad a los tiempos, porque cada tiempo es diferente, pues obviamente va a quedarse rezagado y va por consiguiente a detener su avance o a perder la posibilidad de un éxito mayor. Eso ha sucedido con todos los que los que tenemos ya un tiempo analizando el mundo. Y si nos damos cuenta, hoy en día las inversiones mayoritariamente de la última década vinieron siendo la parte tecnológica, de las últimas 3 décadas, la parte tecnológica. Luego ingresó la parte de la tecnología blockchain, que no solo son las criptomonedas, hay empresas que tienen muchísimas inversiones detrás, ¿sí? Para un caso es, por ejemplo, las que son con la norma ISO 20022. Y luego vemos ahora la IA, de manera tal que el que estaba en la parte, de pronto de la parte de tecnológicas, pero no se capacitó, no se formó, no tuvo un equipo que lo asesorara, se quedó en esa parte y no avanzó a la parte de blockchain. Y si el que no se capacite después de la parte de blockchain, se va a perder la parte de la inteligencia artificial. Así que eso es muy importante, por lo cual felicito a quienes están viendo este material y quienes lo van a continuar pues viendo en grabación y a compartirles acá. ¿Me pueden informar, por favor, si mi pantalla se está viendo ahí? Perfecto, Mario. Vale, muchísimas gracias. Y bueno, entonces vamos a estar hablando de esta mentalidad de inversor que, como digo, es algo muy importante. Introducción. Los inversores exitosos piensan de manera estratégica y disciplinada, enfocándose en el largo plazo y gestionando sus emociones. No se deja llevar por las emociones del mercado ni por las modas pasajeras, sino que basan sus decisiones en análisis rigurosos y una comprensión profunda de los fundamentos de las inversiones. Los inversores exitosos, ¿sí? Hay muchos inversores y yo he sido de todos los tipos, de los que se dejan llevar por el FOMO, de los que basan sus emociones en las decisiones o sus decisiones en las emociones, en el momento, en las modas. Yo creo que la mayoría pueden darme la razón en ese sentido. ¿Cómo es esto? O sea, no maduramos en la parte emocional y tomamos decisiones viscerales y no decisiones mentales, racionales. Sabemos por la mente que algo va a suceder, pero emocionalmente nos bloqueamos y no podemos tomar una decisión o tomamos una decisión que nos perjudica. ¿Cómo es esto? Yo les he compartido en el tiempo pasado que yo llegué a tener portafolios cripto hace aproximadamente 7, 8 años atrás, pero no entendía el mercado, no tenía una madurez mental y emocionalmente era demasiado débil. Entonces generalmente vendía en pérdida por el miedo a perder el 100% de la inversión y no era capaz de vender en la ganancia porque pensaba que iba a seguir subiendo. Entonces ahí se involucran algunos conceptos humanos y algunas cosas que no deben ser en nosotros para poder ser buenos inversionistas, tener una mentalidad de inversión. Hoy en día ya es otra la historia y de eso vamos a hablar un poco más adelante. Entonces hay que aprender a gestionar la parte emocional, ¿sí? Mentalmente tú sabes que 2 más 2 es 4, pero emocionalmente a veces uno espera que 2 más 2 sea 6 o 7 y ahí es donde empieza a cometer errores, porque no aterriza uno sobre datos, como son los negocios, los números, el dinero son datos, sí, son números, valga la redundancia, y nosotros lo basamos en emociones que son demasiado fluctuantes. Entonces, un inversor exitoso toma una decisión, hace un análisis básico, no se queda en los datos todo el tiempo, hace un análisis básico, su mente le dice que hay una oportunidad y va a por ella, ¿sí? Así es como funcionan las inversiones. Las inversiones no esperan, las inversiones no dan tiempo. Las oportunidades es como el tren que va de puerto en puerto, pero va avanzando, ¿sí? De estación en estación, pero va avanzando. Entonces, si uno se queda dando vueltas, no se sube, el tren se va y uno se queda. Entonces, hay que ser muy cautelosos en esa parte y madurar nuestra mentalidad. ¿Cómo la maduramos? Con una capacitación como esta. ¿Cómo la maduramos? Leyendo libros muy importantes, seminarios,
eventos, escuchando, leyendo a personas, inversores exitosos, leyendo a gurús de la inversión, personas que tengan los resultados, no que sean los que hablan por hablar, sino los que tienen los resultados, que los resultados los respaldan. Son las personas que debemos nosotros escuchar y seguir el ejemplo. Antes de invertir, pregúntese, ¿para qué quiero invertir? Retiro, casa, viajes, generar ingresos extra. ¿Para qué quieres invertir? Bien, es una pregunta muy importante, porque cuando, como decía alguien, cuando no sabemos el rumbo que queremos tomar, cualquier vehículo nos sirve y generalmente terminamos en el lugar menos deseado. Entonces siempre es importante, antes de tomar un camino, preguntarnos por qué vamos a tomar este camino, por qué vamos a seguir esta ruta. ¿Sí? Entonces, ok, tengo el deseo de invertir, quiero invertir, sé que es bueno invertir, pero bueno, ¿por qué voy a invertir? ¿Para qué voy a invertir? Entonces ahí estaría, pues ya tú verías, bueno, quiero retirarme, quiero invertir en tal y tal cosa, quiero manejar estas inversiones para en X cantidad de tiempo retirarme. ¿Sí? O quiero para comprar mi casa o comprar una casa más grande o cambiar mi domicilio o para viajar, sí, hay mucha gente que invierte para viajar, sí, generar ingresos extra. Por ejemplo, tú te estás ganando un monto y dices, bueno, este monto llego, nos dice, colgado a fin de mes o llego justo a fin de mes, pero quiero tener una vida un poco mejor. Quiero proyectarme un futuro un poco mejor, con un ingreso mayor. Entonces, ¿cómo catapultamos ese mayor ingreso? Inversiones. ¿Por qué? Porque si tú un ejemplo te generas, un ejemplo, mensualmente $1,000 en tu trabajo, en tu negocio, pero tú haces inversiones, de esos 1,000, tomas una parte y vas invirtiendo, en un tiempo vas a tener un ingreso quizá de 50, quizá de 100, quizá $200 más. Entonces, ¿eso qué te va a hacer? Te va a favorecer para aumentar más tus inversiones y por consiguiente tener un retorno más grande de ganancia. ¿Cuánto tiempo puedo dejar mi dinero sin tocarlo? Eso es importantísimo y fue algo que jugó en mi contra muchísimo. Yo nunca le digo a una persona que invierta lo que es para la siguiente semana o lo que es el arriendo del fin de mes o el seguro del vehículo que ya se le vence al fin de mes o el mes siguiente. Porque las inversiones generalmente deben ser a mediano largo plazo. Cuando yo invertí a corto plazo, generalmente tuve que vender en pérdida. Un ejemplo, tengo que pagar una deuda en un mes. Entonces yo invertía con la esperanza, o sea, con la parte emocional, no con la parte racional, sino con la esperanza, la parte emocional, de que iba a ser un 20%, un 30, un 50, un 100% más en un mes o en 2 meses. ¿Qué pasaba? El mercado bajaba porque hubo una guerra, porque la pandemia, porque esto o aquello. ¿Y qué pasaba? Que ese 100% que tenía cuando invertí se me convertía en un 80, en un 90% y se perdía un 20, un 30% porque tenía que vender forzadamente por necesidad de tomar liquidez, tenía que vender en pérdida. Entonces, eso no es una buena decisión. Entonces, ¿cuánto tiempo puedo dejar mi dinero sin tocarlo? Eso es importantísimo. Y yo les hablaba la semana pasada a quienes me acompañaron en la conferencia de aquel día, que hubieron personas que invirtieron en Bitcoin, invirtieron en Ethereum hace aproximadamente 10 años y hasta este momento, incluso algunos 15 años y hasta en este momento están tomando ganancia. O sea, dejaron pasar años antes de venir a tomar ganancias de sus inversiones. ¿Necesito el dinero pronto o puedo esperar años? ¿Sí? Eso es una pregunta que concuerda con la anterior y es muy importante. Entonces, ¿para qué quiero invertir? ¿Cuánto tiempo puedo dejar mi dinero invertido? ¿Sí? ¿Para cuándo lo necesito o lo puedo dejar ahí que madure? ¿Sí? Porque es como una planta. La planta hay un momento en que da cosecha. Tú no puedes sembrar una mata de plátano, por ejemplo, que es bastante conocido, y pedirle que a los 3 meses ya te dé cosecha. No, generalmente es un año el que se demora esta planta para dar, obviamente, su cosecha. Entonces, cada cosa a su tiempo. Formas de invertir y su nivel de riesgo. Bajo riesgo, son más seguras, pero con ganancias pequeñas. Esto siempre va a ser así. O sea, si a ti te ofrecen una ganancia exorbitante y bajo riesgo, peligro. Peligro, bandera roja, red flag. Ahí, ¿por qué? Ahí hay una amenaza. No hay inversión de alta ganancia con un riesgo bajo. O sea, siempre en todas las inversiones va a haber riesgo. O sea, alguien que te diga, no, aquí no hay riesgo, te está mintiendo. Todas, aunque tú digas que los bienes raíces no tienen riesgo, que tú digas que invertir en empresas que llevan décadas no tiene riesgo, siempre hay un riesgo, siempre. O sea, las inversiones, como la vida es un riesgo. O sea, nadie te va a garantizar que, o me va a garantizar a mí que voy a vivir tantos años. No, eso es totalmente falso, eso es incierto, ¿sí? Entonces,
Tenemos que aprender a convivir con eso. Entonces, un bajo riesgo es una ganancia pequeña. Riesgo medio genera más ganancia, pero con algo de riesgo, o sea, el riesgo va aumentando. Y riesgo alto se puede ganar mucho o perder mucho. Entonces, ahí es donde tú debes empezar. Por el bajo riesgo, ese es el camino. Vas madurando la mentalidad, la parte emocional, avanzas a un riesgo medio porque ya tienes un conocimiento, tienes un entendimiento, cómo funcionan las cosas, y luego ya puedes, no con el 100%, pero con una parte, irte al riesgo alto. ¿Sí? Entonces ya, porque ya tienes una madurez, has recorrido un camino. ¿Sí? Entonces ahí ya tú tomas la decisión. ¿Cuál es el error mío y que ha cometido muchas personas? Que yo sé que algunos van a ver este video grabado y quizá en sala me puedan confirmar. Hemos entrado en empresas de alto riesgo, de alta ganancia al principio y fue un fracaso total. Perdido dinero, inversiones, perdido criptomonedas y todo este tema, activos, por entrar sin conocimiento, sin madurez emocional, sin madurez mental, a un negocio de alto riesgo por hartas ganancias. Que en un mes te damos el 20%, que en un mes te damos el 50%, que en un mes multiplicas tu dinero. Eso es red flag, bandera roja de peligro. Entonces iniciamos como el que va a aprender a manejar cicla, sí, inicia con terreno plano, luego va subiendo, aumentando la velocidad, aumentando la velocidad, aumentando la distancia, aumentando el tiempo, y va todo muy progresivamente y muy organizado para no quemarse uno físicamente. Lo mismo en las inversiones. Tú vas aprendiendo, capacitándote, estudiando, inicias con bajo riesgo, de acuerdo a lo que vayas esto, te vas al riesgo medio, y ya en último, pero nunca con tu capital completo te vayas a meter a alto riesgo, nunca. Eso lo vamos a estudiar un poco más en otra diapositiva más adelante. Enemigos del inversor, de la persona que quiera ser inversionista, ¿cuáles son los enemigos? No diversificar la cartera, o sea, me voy 100% en una inversión, 100% en un activo. Ese es un error. No tener un plan de inversión, o sea, invertir porque me dijeron, o porque me pareció, o porque hoy me levanté eufórico, o porque me llegó un dinero adicional, entonces voy a invertir, no sé ni cómo, ni cuándo, ni dónde, pero voy a invertir. No, hay que tener un plan. Ya vimos las preguntas, ¿sí? Ya vimos las preguntas. Bueno, ¿por qué voy a invertir? ¿Cuánto tiempo puedo permitirme el dinero? ¿Cuál es mi meta con esta inversión? ¿Sí? Este dinero, ¿cuándo lo necesito? ¿O lo puedo dejar ahí invertido durante un tiempo? Ok, entonces, ¿cuánto quiero ganarme? ¿Cuánto quiero generar? Con base en eso, ¿dónde voy a invertir? ¿Cuánto voy a invertir? No puedo pretender invertir 1.000 y ganarme 1.000. No, tengo que ser consciente y ser razonable, invertir para lo que yo me quiera ganar. O sea, si yo me quiero ganar 1.000, pues debo ver cuántos miles o incluso decenas de miles tengo que invertir para que me generen 1.000, ¿sí? Y con base a mi experiencia, a su experiencia, a su conocimiento, pues va a invertir en el riesgo, en el nivel de riesgo de los tres que acabamos de ver. Tercero, se deja llevar por las emociones. Eso es fatal. O sea, hay personas, y yo fui uno de ellos, que tienen una inversión de un bajo riesgo, está generando quizá un flujo de caja, un ingreso, aunque pequeño, pero es constante, es relativamente seguro, pero aparece la gallina de los huevos de oro, entre comillas. Entonces, mata la inversión que tenía segura y manda todo al otro lado emocionalmente. Y fracaso total. Entonces, eso siempre debe ser madurez mental. Madurez. A mí todo el tiempo me hablan personas que me dicen, mira, a mí me pasó esto y me pasó aquello. Y yo digo, pues fue exactamente lo mismo que a mí me pasó por no entender y no comprender antes de decidir hacer inversión. Entonces, no diversificar nuestra cartera de inversión es un riesgo, no tener un plan de inversión, otro riesgo, y dejarnos llevar por las emociones, otro riesgo. Entonces ya tú puedes decir, ok, entonces voy a empezar a diversificar, estoy enfocado en un solo activo o en una sola línea de inversión, pero entonces voy a empezar a capacitarme para aprender otras inversiones. Ok, voy a crear un plan, invertí porque pues tenía un dinero y no quería dejarlo ahí debajo del colchón, entonces invertí en X, oye, voy a capacitarme, voy a ver con cuánto tiempo voy a invertir, cuánto quiero generar, cuál es el objetivo de ingreso mensual o trimestral, ¿sí? Y la parte emocional, que es algo fatal en las inversiones. Y acá vemos las 8 reglas del inversor privado que para mí han sido fundamentales y han sido básicamente la base del camino de inversión. Yo las he usado, sí, las estoy usando ahorita y las he duplicado. O sea, hay personas que están aplicándolas y dicen, bueno, ¿cómo no supe de esto antes? Obviamente personas que ya tienen un negocio establecido, que ya mueven un capital, pero que cometieron muchos errores y están endeudados con los bancos, todo este tema, y cuando ven esto dicen, si yo hubiera sabido esto antes, los problemas y dolores de cabeza que me hubiera evitado. Entonces,
8 reglas del inversor. Primero, establece tus objetivos de inversión y hiérete a ellos. No es posible tener un plan de inversión y no seguirlo. Es como cuando tú vas en el carro y colocas tu GPS y dices, pues el GPS que diga lo que quiera, yo me voy por donde a mí me parece. No, si tú colocas un objetivo, un camino trazado, es porque te vas a ceñir a ese camino, a ese objetivo, sí, a ese plan de inversión. Diversifica tu cartera de inversión. Número dos, diversifica tu cartera de inversión para minimizar los riesgos. Es importantísimo. Cuando tú diversificas, estás reduciendo el riesgo. Es decir, si tú tienes una inversión, el riesgo, el 100% de riesgo se tiene a esa inversión que tienes. Si tú tienes dos inversiones diferentes, estás diversificando ya en un 50-50 el riesgo. En el peor de los casos, que uno de los dos caiga, te queda la mitad. Cuando tú diversificas 3 veces, pues tienes un 33% de diversificación de riesgo. Si tienes cuatro, pues tienes un 25% y así sucesivamente en cada uno de los activos. Entonces, por eso es importante la diversificación. Bien. Entonces, cuatro, invierte en lo que conoces y entiendes. Importantísimo también. No invertir que porque un amigo me dijo que esto es lo máximo, lo último, y no entendemos a veces ni siquiera en qué nos estamos metiendo. Por ejemplo, a mí cuando la pandemia me llegaron ofertas de invertir en las empresas que crearon la vacuna, sí, AstraZeneca, Pfizer y todo este tema. Y yo estuve a punto de entrarle porque yo en mi mente entendí que los números cuadraban. O sea, yo dije, yo invierto $250, un ejemplo, yo sé que puedo llegar a tener $1,000 en las acciones porque esto se va a disparar. Yo lo sabía, pero algo dentro de mí sabía que me podían venir consecuencias en el futuro. Entonces podría ser que yo viera una subida y no pudiera salirme y perdiera mis activos. Y es lo que estamos viendo ahora. Demandas por todo lado y una cantidad y las acciones cayendo, cayendo, cayendo. Entonces, ahí es donde debemos entender dónde estamos metiéndonos y invertir en eso que conocemos. Quinto, sé paciente y ten un horizonte de inversión a largo plazo. Ok, voy a invertir a un año, pero si en un año no se da, pues puedo esperar 2 o 3. ¿Sí? Esa es la manera. Yo conozco personas que invierten en bienes raíces y invirtieron porque un proyecto de un aeropuerto, de un centro comercial, de una carretera intermunicipal o lo que fuera, iba a pasar por ahí. Entonces invirtieron con la esperanza de 1 o 2 años. Resulta que la carretera, el aeropuerto, lo que fue, se demoró más, 3, 4 años. Pero ellos, ¿qué pudieron hacer? Mantuvieron el horizonte de inversión de que ese objetivo que perseguían se iba a cumplir un poco más tarde, pero se iba a cumplir. Entonces, ¿qué pasó? Mantuvieron su inversión. Y al final, cuando el proyecto se dio, pues ganaron 2, 3, 5 veces, incluso más en esa inversión que hicieron. Entonces, eso es importante, siempre un horizonte de inversión a largo plazo. 6. Mantén una reserva de efectivo disponible para aprovechar las oportunidades de inversión cuando surjan. Eso también lo he aprendido. Que si tú ves un activo, por ejemplo en el caso de las criptomonedas, que van bajando de precio, nunca envíes el 100%. Yo cometía esos errores. Que bajó un 10%, entonces yo le mando el 100%, le envío el 100% de capital que tengo y compro. Resulta que bajaba un 25% más. Y yo que me quedaba rascándome la cabeza porque si hubiera podido hacer un 25 más con ese mismo capital, pero que ya no lo tengo porque ya lo invertí. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Lo que se llama básicamente como una escalera descendente. Entonces, ok, pongo una orden de compra con una parte del capital a un precio, si baja a ese precio se cierra, pero debajo, un 5, un 7% o un 3% abajo hay otra orden en espera. Entonces, si sigue bajando, va a cerrarse otra orden y otra orden más abajo y guardo una parte. En caso de que haya un intento de recuperación, que haya buenas noticias, que salga todo este tema, entonces yo voy a colocar ahí sí porque ya sé que va a recuperarse el activo hacia arriba. Así es como funcionan los bancos, los que negocian en bolsa y todo este tema están muy en esa misma línea. Bien, entonces siempre tener algo disponible para invertir cuando llegue la oportunidad. Yo conozco personas que un vecino, yo quiero comprarme una casa, pero no tengo el capital porque lo tengo invertido en tal o tal cosa. Y llegó el momento en que le tocaron a la puerta de su casa y le dijeron, ay, vea, el vecino de allá que la está vendiendo su casa, está vendiendo su apartamento porque le salió un viaje al extranjero y se tiene que ir con su familia, está dejando con un 30% menos esa propiedad o hasta con un 50% menos, pero como no tenían el activo porque lo tenían invertido y no lo podían liquidar, pues se perdía la oportunidad. Entonces siempre es bueno, cuanto conforme vamos aprendiendo, vamos creciendo, tener algo. No significa un gran capital, pero sí tener algo que nos permita aprovechar algunas pequeñas oportunidades. Y entre más capital tengamos, pues las oportunidades que vamos a poder aprovechar son más grandes.
7. Controla tus emociones y no te dejes llevar por la euforia o el pánico. Son dos cosas. La felicidad de que va en verde nos puede llevar a cometer errores. Y eso sucede mucho en las inversiones. Yo conozco personas que dicen, wow, la acción del Ecopetrol, la acción de Nvidia, la acción de Palantir va que se dispara, ha subido un 250% en el último año, yo voy a entrarle porque esa es la que es. ¿Cómo vas a entrar si ya subió un 250%? La inversión en esa empresa era hace un año, antes de que iniciara a subir. Ahora tienes que buscar otras que puedan tener ese objetivo, porque el riesgo se multiplica. Entre más se dispara el precio, más alto es el riesgo. Yo he comprado en FOMO, yo he comprado en verde, y el totazo es, el totazo es fuerte, porque es como cuando las ballenas amontonan el cardumen de sardina. ¿Para qué lo amontonan? Para cazarlo. Entonces, cuando uno se mete y mete liquidez a un activo que ha subido muchísimo, generalmente empiezan a tomar ganancias los grandes, los tiburones, las ballenas, y se va para el piso. Y uno queda ilíquido. Entonces hay que tener eso. Ahora, cuando va en pérdida, hay otros que dicen, no, ya perdí el 5% del capital, no, yo voy a vender. Ay, ya perdí el 10%, yo voy a vender. Y no entienden que así como hay bajadas, hay subidas, ¿sí? Entonces hay que tener los dos, ni la euforia ni el pánico, saber dominar. ¿Y cómo se domina eso? Con experiencia, con la práctica, con el estudio, con el análisis, ¿sí? Con la documentación. 8. Mantén un enfoque disciplinado y un registro detallado de tus inversiones para aprender de tus éxitos y fracasos. Eso es importantísimo, aprender de los fracasos y de los éxitos. Porque si no aprendemos, vamos a seguir como el hámster ahí dando vueltas en la rueda, ¿sí? Cometiendo los mismos errores todo el tiempo. Pero si aprendemos, que es lo que yo he hecho con los errores que he tenido, los desaciertos, es aprender a diversificar, aprender a no dejarme llevar por la euforia, aprender a no dejarme llevar por el pánico, ¿sí? Aprender a conocer lo que estoy haciendo, ¿sí? Eso es importantísimo. Bien, entonces esas serían básicas, resumidas completamente porque son extensas, cada una daría para una clase, las 8 reglas del inversor privado. Entonces, consejos, este libro es importantísimo. Si tú te estás preguntándote, bueno, ¿qué libro me recomiendan estudiar para yo poder aprender sobre manejo del dinero y las finanzas y la riqueza? El hombre más rico de Babilonia de George S. Clason. Un libro, yo lo he leído como unas 5 o 7 veces. Y si alguien me pregunta, bueno, ¿cómo aprender a manejar finanzas o el dinero? El hombre más rico de Babilonia. Es un libro maravilloso, súper recomendado para que tú entiendas a controlar tus gastos, hacer que el dinero trabaje por ti con inversiones y riesgos controlados, impedir que tu fortuna se pierda, hacer que tu propiedad sea una inversión rentable, asegurar ingresos para el futuro, buscar maneras de protegerte contra pérdidas y estar más seguro cuando llegue el momento de jubilarte y ganar mientras puedas, pero siempre planea para el futuro. Esto y mucho más lo aprendes en este libro. No es un libro súper grande, realmente es un libro mediano o pequeño para lo que nos aporta. Este es un libro maravilloso que narrando historias de la vida cotidiana del tiempo de la Babilonia antigua, antes de Cristo, nos enseña cosas muy importantes, principios muy importantísimos para crecer nuestro dinero, generar dinero, obviamente, generar dinero, crecer nuestro dinero, salvaguardar nuestro dinero o no perderlo, ¿sí? Multiplicarlo y prácticamente tener ese retiro, esa jubilación, donde ya puede uno tener un ingreso constante y sonante, te trabaje o no trabaje, que yo creo que es lo que casi todo el mundo persigue, ¿no? Entonces, el libro recomendado por excelencia, El hombre más rico de Babilonia. Lo pueden conseguir en cualquier librería y eso sí lo invito, yo prefiero tenerlo en físico. Sí, yo lo tengo en físico, ¿por qué? Porque te permite rayarlo, te permite poner un separador ahí, no estás toda la mañana quizás en tu computadora o en tu tablet, en tu teléfono y estás como cansada de la vista, entonces cambias a un libro físico, tu mente lo absorbe mucho más. No hay riesgo de que te salga una notificación y estabas conectado con la idea y la notificación te hizo perder el hilo y bueno, no es igual aprovecharlo de una forma o de otra. Hablemos un poco de estos, los fondos indexados, que es una de las maneras que mucha gente busca invertir para bajo riesgo. Entonces, sencillo, accesible y largo plazo. Una forma para empezar a invertir donde puedas diversificar tus inversiones y no tienes que adivinar cuál empresa será la más rentable porque vas con el índice. Si sube, tú subes y si baja, tú bajas. Compras un trozo del mercado entero.
Un fondo indexado es un tipo de fondo mutuo o fondo cotizado que sigue la evolución del rendimiento de un índice bursátil. Los índices S&P 500, Russell 2000 y Wilshire 5000 y toda esta parte de lo que están en cotización en bolsa, la parte de las tecnológicas. Sí, entonces, ¿qué es lo que tú haces? Compras, como vemos acá, una pizza con muchas partes, ¿sí? Una pizza con muchas partes. Entonces, ¿qué es lo bueno de los fondos indexados? Que básicamente el riesgo es muy bajo, porque tú estás comprando partes, muchas partes de muchas empresas. Entonces, por ejemplo, acá, 30% de Apple, 30% de Microsoft, 20% de Amazon, 10% de Alphabet, 10% de Tesla. Entonces, ¿qué sucede? Tú tienes estas cinco empresas en un fondo que invertiste. Resulta que Tesla no le fue tan bien. No importa, porque todavía tienes cuatro en las cuales puedes recuperar, incluso superar lo que estés perdiendo con Tesla. O que Tesla, Alphabet y Amazon les fue súper, pero Microsoft y Apple están teniendo problemas. No importa, tienes tres que están sacando la cara y te están manteniendo el ingreso, te están manteniendo en verde la inversión, ¿sí? Debe ser uno muy en una crisis, algo ya a nivel planetario, un tema de guerra o tema ya a nivel planetario para que afecte todas las empresas al tiempo, pero generalmente al menos una está en verde y está teniendo éxito. Entonces, eso es lo que tiene que ver un fondo indexado. Entonces, ellos a qué le apuntan? A lo que está funcionando en bolsa. Tratan de replicar lo que está sucediendo en bolsa en el momento, en el mercado real, en el mercado del tiempo real. Entonces, en ese sentido, la ganancia es menor porque no tratan de superar lo que está pasando en bolsa, sino que lo imitan. Entonces, lo van siguiendo como de cerca, de cerca, de cerca. ¿Sí? Entonces, ahí es donde vemos la ganancia. Entonces, ahí vemos la ganancia, como ya digo, y el precio de cada acción, pues depende si sube, si baja, pues ahí vuelvo y digo, o sea, vas como matizando todo y no estás sujeto a una sola empresa, porque si esa empresa le fue bien y estás en esa sola empresa, pues excelente, pero si le fue mal, pues no tienes ninguna otra cobertura y si se va para abajo, pues te vas tú con ella porque no tienes otro apoyo, otro soporte. Entonces acá vemos, por ejemplo, un 30%, ¿sí? Por $5 más un 30% por menos $3, más un 20% por 50, más un 10% por 15, más un 10% por menos 30 en el caso de Tesla, y más, casi me está puesto, ok, un momento, vale. Entonces, ahí es cuando tiene de ganancia 9.10 de ganancia. Y si nos damos cuenta, jugamos con números rojos y verdes. O sea, aquí gané y aquí estaba como en pérdida, pero por acá gané, por acá gané, por acá en pérdida, por aquí en pérdida, pero por acá gané. Entonces, todo sí se nivela y aún así sales con ganancia. Entonces, eso es lo bueno de un fondo indexado. Ahora, que tú no vas a aprenderlo en una clase de 15 minutos, eso es claro. O sea, tienes que, si te suena la idea, documentarte, asesorarte y tomar una decisión con documentación. Otro tema que están haciendo muchos millonarios, invertir en Dubái o invertir en países con gran potencial, sí, con países que están en desarrollo o países que ya están desarrollados pero que procuran tecnologías aún más avanzadas. Hay una demanda creciente de propiedades, seguridad jurídica, claridad fiscal, entorno favorable para el inversor extranjero, impuestos casi nulos. Hay mucha gente de muchos países que están capitalizando dinero porque en esta época, aunque no lo creamos y veamos a veces tanta necesidad en el mundo, esta es la época, en estas últimas 2 décadas es cuando más millonarios se han generado en el mundo. ¿Ellos a dónde están migrando? A países con baja carga impuestaria. Sí, entonces están migrando hacia países como Dubái, países como Panamá, incluso República Dominicana, Costa Rica, algunas islas del Caribe, del Pacífico, etcétera. Se van a invertir. ¿Por qué? Porque los impuestos allí son bastante nulos. El proceso para comprar y gestionar propiedades es muy ágil y rápido. Para esto debemos de estar bien asesorados por profesionales, ¿sí? No que porque alguien me comentó, porque vi un video en TikTok o en YouTube, no, siempre asesoría. Dubái es un ejemplo de cómo gestionar un país como una empresa. El emir o comandante lo tiene claro, que las inversiones son de largo plazo y no improvisa. Ha convertido la ciudad en un hub, centro de negocios, tecnología y turismo atrayendo empresas y capital de todas partes, propiedades como alquiler vacacional o residencial. Se trata de una ciudad que está muy bien planificada. Esa parte de planificar es muy importante para el éxito. Al éxito le encanta la planificación, decía alguien por ahí. Entonces,
Invertir en criptomonedas que cumplen con la norma ISO 20022. Esto ya está hablando hacia la parte cripto. ISO 20022, las monedas que lo cumplen, estamos hablando más que las monedas, ojo acá, aclaro acá un paréntesis muy importante, es las empresas detrás del token. ¿Sí? Es la empresa que está detrás, la empresa que lanza el token. Por ejemplo, el peso colombiano no cumple una normativa, lo cumple el Banco de la República, que es el que lo emite. ¿Sí? Apple es la que cumple la normativa, no el iPhone que tú tienes en la mano, ni la PC que yo tengo en el escritorio ahorita, no es la que cumple, es la empresa la que genera esa moneda, es la que está cumpliendo la norma ISO 20022. Entonces ahí está XLM, Stellar Lumens, está XRP, es el token de Ripple, está QNT o Quant, está IOTA, ¿sí? Está Algorand, está ADA de Cardano, está XDC Network y está HBAR, Hedera, HGRAD. La norma ISO 20022 es el nuevo estándar global de pagos. En 2025, más del 80% de las transacciones internacionales usarán ISO 20022, no el 2030, este año. Mayor integración con el sistema financiero facilita que las criptos se usen con pagos institucionales, reduciendo fricciones con la banca tradicional. Los pagos son más rápidos y baratos, optimiza velocidad y costos en pagos transfronterizos. CBDCs y stablecoins en juego. La norma ISO 20022 conecta el dinero digital con la infraestructura financiera global. Hay una proyección, esto ya es una realidad, para noviembre, estamos en agosto, septiembre, octubre, noviembre, en 3 meses aproximadamente, todos los bancos del mundo deben haberse integrado con la norma ISO 20022, ¿sí? Que es la nueva estándar de mensajería bancaria, mensajería financiera. Y el SWIFT, el sistema SWIFT, básicamente sale de juego. Entonces, hay que tener cuidado en el banco que nosotros tengamos nuestros activos, porque si es un banco que no se integra, va a quedar relegado y puede quebrar o puede desaparecer. ¿Por qué? Porque es como decir una carrilera para un tren y que vaya a tratar de irse en un vehículo por ahí. No va a poder, o sea, va a caminar unos 10 metros, 100 metros y se va a fracturar las llantas o esto. Entonces, es una nueva autopista por la cual van a circular los activos del mundo y el que no esté adaptado para esa autopista, pues básicamente va a quedar relegado, va a ser súper costosísimo operar, va a tener un tiempo limitado para operar y va a ser absorbido por un banco más grande. Entonces, eso ya es una realidad, como digo, porque esto no son teorías de la conspiración, sino son leyes y normas internacionales. Entonces, esas criptomonedas que acabamos de ver son las que están incorporadas o que esas empresas que las emiten cumplen la norma ISO 20022. Entonces, dejamos hasta acá y vamos a ir a las preguntas. Un momento mientras detengo por acá.